Y la persona que nos visita a Cacatí, creo que por segunda vez, lo estuvimos confirmando en el transcurso de la tarde, porque estuvo por primera vez en 1978 en la fiesta provincial del arroz. Está muy nervioso, me dice, porque no tiene escenario. Un hombre que recorrió con la obra maestra de Ariel Ramírez la Misa Criolla más de 78 países, como me confirmó hoy. Cantó para 2 papas y para tanta gente. Nos visita y pido que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a Samba Quibidor. Acompañado de una hija de Cacatí, hija directa de Cacatí, reciente ganadora del premio Gardel junto a Rafaela, Bonnie Vera. Muchas gracias. Sangre en el ceibal que se vuelve puro. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Ya siento llegar, descerró su voz, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Canten, no tengan miedo, yo estoy temblando, El viento lateral se la lleva el sol, sueña en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Sueña en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Ya siento llegar, cerró su voz, pañuelo ha de ser y lo he de prender en el corazón. Pañuelo ha de ser y lo he de prender en el corazón. Ay, tristecita, tristecita igual, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Bueno, muchas gracias y estoy realmente contentísimo y me siento honrado de estar al lado de ella, de ganarse el Gardel. Así que bienvenidos esos aplausos para ella y más fuertes tienen que ser. Bueno, yo estoy un poco de intruso acá. ¿Por qué? Yo hace horas que estoy acá en Cacatí y no recordaba que hace muchos años había pasado por acá en el festival del arroz. Entonces, como hay una hermandad de la poesía, de la música y de los intérpretes y
de los grandes escritores. Oh sorpresa, me encuentro que esta ciudad tan bella, tan colonial, tan limpia, y comencé a averiguar los escritores. Y le comentaba al señor intendente que me sentía honrado de esta presencia y estar junto a ustedes y llevarme realmente en la vista, en mis oídos, la imagen de ustedes. Si tengo que hablar con respecto a los poetas, porque son distintos, tanto a los escritores, y los poetas. Si tengo que nombrar algunos, los poetas argentinos y los escritores argentinos. La cultura pasa por esos lugares. A un país lo identifican por la cultura en el mundo. Así que por eso me animé hoy a estar un ratito con ustedes y agradecerles realmente a aquellos hombres de la poesía o de la palabra o del que escribe, en el caso de ustedes, los escritores. Hay momentos que uno se siente emocionado porque hay que conocer. Me hubiera encantado saber todos los nombres de los escritores de acá de Caacatí. Y seguramente llevaré la presencia de ustedes, porque decía el señor intendente, qué cantidad de gente que hay. A veces es imposible reunir a veces los escritores, acá en Salta, en Tucumán, a donde sea. Esta sorpresa fue realmente conmovedor para mí. Esas emociones que uno lleva, ¿no? Y la esperanza, la sabiduría, y estar permanentemente en los libros de ustedes. Seguramente algún libro me tengo que llevar de acá para mi biblioteca. Yo no canto por vos, que canta la samba. Y decía al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y decía al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. ¡Segunda! Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se
que se marchitó, que se marchitó. Recetario de un amigo, un botánico muy importante que tuvo la provincia, Aurelio Schinnini. Él fue un maestro, no fue profesor mío, pero era alguien que todos en la facultad conocíamos como un viejito que conocía todas las familias, todas las clases botánicas, y que yo me reencuentro en otro momento de mi vida cuando empezaba a interesarme por la cocina correntina, por la cocina patrimonial, y fue la persona que me enseñó, y él me muestra un recetario y me invita a participar, a ayudarlo. Él ya estaba grande, le costaba movilizarse, y en esa yo muy inexperta, continúo siendo muy inexperta en esto de hacer un libro. Sí me parecía que lo podía ayudar a gestionar, que fue lo que terminé haciendo. Este es a mí lo recalco siempre, un libro de cocina, la cocina correntina de Aurelio Schinnini. Él tenía particular foco hacía en la cocina de los pobres, en la cocina como la cocina identitaria. La comida de los pobres era la comida del ambiente rural y que era preservada en algunos lugares. Esa receta, el libro fue parte de ese recetario, y notas que hizo, que las editó Carlitos Lescano, por eso Carlos tiene mucho que ver, como muchas de las cosas que pasan acá. Y había que darle un hilo conductor, había que encontrarlas, y muchas de esas recetas yo las encontré acá, las encontré en Concepción, las encontré en San Miguel, y poniendo un poco el criterio práctico, me di cuenta que era lógico que las encuentre en esta zona, que fue la zona que estuvo un poco más aislada, ¿no? de corrientes, de muchas corrientes inmigratorias, la que pudo conservar recetas de un tiempo donde la refrigeración, el transporte no eran tan común como son ahora. Es una cocina que comulga, una cocina criolla. Hay mucha gente que le gusta hablar de la cocina guaraní. Yo no soy una antropóloga, ni mucho menos, soy una simple ingeniera agrónoma muy curiosa, pero Aurelio hablaba de la cocina criolla guaraní. Es muy difícil pensar en una receta sin ingredientes autóctonos, naturales de acá, y los ingredientes que trajeron los españoles. Como que comulgan también con el paisaje, comulgan con la costumbre, comulgan con la religión, en un todo. Hay una autora que a mí me gusta mucho, Isabel Álvarez Toledo, y ella dice, es una socióloga peruana, ¿viste? Ella dice que la cocina es la cenicienta de las artes. Es tan cotidiano, lo hacemos todos los días, uno eventualmente va a un museo y ve una obra de arte, eventualmente va a un concierto, comemos todos los días, pero también lo que comemos forma parte de nuestra identidad. Y no es casualidad que el libro, por simple que sea, es un éxito en donde vaya, porque hay una necesidad que tienen los pueblos de identificarse.
a través de la comida. No es algo que nos pase solamente a los correntinos, les pasó en su momento a los mexicanos, les pasó a los peruanos, que pudieron sentirse orgullosos también de su comida como expresión cultural. Creo mucho en el registro y en la difusión, pero por sobre todas las cosas en la valorización del que sabe hacer eso, que lo valore. Bueno, nuestro nombre es Milagro, se llama este documental que produjimos y realizamos desde el área de comunicación de la Coordinación General de Comunicación Institucional de la UNE. Es un área que depende directamente del rectorado y trata sobre el itinerario, tratamos de reconstruir el itinerario de protagonistas de la Guerra de Malvinas que partieron desde los distintos regimientos de la provincia, con asiento en la provincia de Corrientes, que tuvieron participación, ¿no es cierto?, en el conflicto bélico. Son los regimientos de Paso de los Libres, de Montecaseros, de Mercedes y de Curuzucuatiá. Bueno, la idea de este proyecto surgió en el mes de febrero. Partió desde el licenciado Daniel Chao, que es docente de la UNE, investigador de CONICET. Él se especializa justamente en la cuestión de Malvinas y sugirió como proyecto realizar un producto audiovisual en ocasión del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. Comenzó como iba a ser algo mucho más pequeño en realidad, pero cuando empezamos el rodaje y las primeras entrevistas nos dimos cuenta que el tema meritaba un tratamiento mucho más complejo, digamos. La propuesta fue de tratar de reconstruir a través de testimonios de protagonistas de estos regimientos cómo fue la participación, digamos, de estos regimientos que están en la provincia de Corrientes. Nos encontramos en ese camino con que, bueno, no todos eran correntinos, por supuesto, eran chaqueños, misioneros, que por una cuestión geográfica les tocaba hacer el servicio militar obligatorio en alguno de estos 4 regimientos. Y de ahí viene esa participación también cuando se dice generalmente que los correntinos fueron los que más aportaron. Hay que hacer esta salvedad, digamos, eran regimientos oriundos de la provincia de Corrientes compuestos por correntinos, chaqueños, misioneros y formoseños. Sabemos, pues vamos reconstruyendo en el documental también cómo fue el derrotero, digamos, que la suerte que corrieron estos regimientos que conformaron la agrupación Litoral y la agrupación Yapeyú, en lo que fue el teatro de operaciones dentro de las islas. Y a través de los testimonios de estas excombatientes que en su momento tenían 19, 20 años, vamos viendo también la improvisación con la que se encaró la acción bélica, digamos. Evidentemente no había una preparación y tampoco estaba dentro de los planes que regimientos del litoral fueran a participar en las islas y a entrar en combate, mucho menos. También pudimos reconstruir a través de veteranos no combatientes, aquellos que estuvieron en el continente, qué estaba sucediendo, digamos, en la contracara del teatro, en el resto del teatro de operaciones, ¿no? Aquellos que estuvieron movilizados en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, en Puerto San Julián, qué estaban viviendo, qué información estaban teniendo y, bueno, preparados también ante un eventual avance de los ingleses hacia el continente o avance chileno incluso. Entonces, para nosotros, que los que lo realizamos todos somos generación post-Malvinas, claro, menos de 30, de 40 años todos, digamos, resultó muy revelador y también muy interesante poder contar con estos testimonios que además los mismos protagonistas, al haber transcurrido 40 años, ya lo cuentan desde una posición mucho más, digamos, digerida al asunto. Ellos mismos nos explicaban que hace 10 o 15 años contar estas cosas les hubiera sido mucho más difícil, pero ahora ya se sienten con la necesidad no solamente digamos, de hacer catarsis, sino también de que su valor, de que su voz y su relato quede para la posteridad, ¿no? Algo que nos encontramos también en la preproducción del documental, en la investigación previa, digamos, es que nos encontramos con muy poco contenido en formato audiovisual que relate testimonios de soldados o de combatientes del litoral, correntinos o del nordeste, ¿no es cierto? La mayoría de las producciones audiovisuales estrictamente estaban centradas o producidas desde Buenos Aires con, por supuesto, los combatientes que están cerca, los protagonistas que están cerca de donde se producen, ¿no? Entonces también nos dimos cuenta de eso y pensamos que bueno, lo tomamos como un compromiso, aportar a lo que se conoce de Malvinas testimonios y voces regionales. Creo que es
muy importante poder escuchar a nuestros excombatientes que están cerca, que están vivos pese a todo, porque realmente son sobrevivientes también de lo que fueron las consecuencias de la guerra, que hoy están rondando los 60 años, que muchos ya son padres, abuelos incluso, y están ahí disponibles para tener este rescate de la memoria de nuestra historia nacional, ¿no es cierto? Acompañando estamos muy contentos de poder estar, de que nos hayan invitado. Para nosotros es un proyecto interesantísimo el que tienen aquí, el de la biblioteca también, por eso es la segunda vez que venimos como editorial. La primera vez fue para presentar las obras completas de Madariaga, y volver ahora la verdad es una alegría. Yo no conocía, disculpa la referencia personal, pero me quedé encantado porque saben que tienen acá la potencia del encuentro, esta comunión, cómo cerró hoy, cómo conectaron esto que les pasó a la provincia con la lectura y ese respeto que tienen por la palabra del otro. Me encontré con un montón de personas que están dispuestas a la escucha, y eso para construir cualquier proyecto cultural es sumamente importante. Lo compartía con los colegas, con Carlos, y les decía, me di cuenta que aquí el que viene y lee también se sienta y escucha, y eso construyó como un encuentro tan grande de tanta gente. No tan fácil de conseguirlo, ¿no? Que otros escuchen leer a otros, digamos. No sé cómo lo consiguieron. No sucede, claro. Es una maravilla, creo que forma parte de la continuidad, del valor de apostar a este lugar como un espacio de encuentro. Me parece que es eso, y nosotros poder venir y participar de ese encuentro, intercambiar, encontrarnos con lectores y lectoras, gente que accedió a los libros de la editorial, y que también gente que agarró y dijo, yo ya tengo este. Quiere decir que estamos en esa red. Hace un ratito, Cristina Iglesias, conéctenlo ustedes de alguna manera, pero habló de la zona literaria, que es para ella Corrientes. Bueno, para nosotros es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, y en el catálogo estamos haciendo ese esfuerzo de conectar en red con escritores, escritoras, críticos, que nos permitan eso, dar cuenta de ese diálogo y ese intercambio que es este espacio cultural, esta zona. Usemos distintas categorías. Para nosotros las bibliotecas populares, las bibliotecas escolares son parte de nuestra política permanente de promoción del libro y la lectura. De modo que saber que van a estar los libros aquí cuidados y compartidos es multiplicar el acceso a la lectura, y es un trabajo muy serio el que hacen aquí, de modo que estamos muy contentos. Va a seguir, vamos a seguir alimentando la biblioteca con los libros del catálogo, y es una manera de apoyarnos también en el trabajo de la biblioteca hace permanentemente, y son una vía para llegar a nuestros lectores, así que es ideal esa relación entre editores y bibliotecarios. Estamos muy contentos. Donde la luz no muere es Cacatí, y donde el espíritu de la Feria del Libro no muere es este lugar. Es decir, si hay un lugar donde no muere el libro y la importancia de nuestros escritores correntinos en vínculo con el mundo, es este. Aquí
se genera ese vínculo. Y aquí la luz de la literatura no muere. Es decir, esto que nos decía David Martínez hace muchos años del pueblo, eso puede aplicarse tranquilamente al vínculo que tiene el lector con el libro. Y eso es Cacatí. Cacatí es un lugar donde interesa la literatura y donde el autor correntino tiene un lugar donde expresar lo que hace. Todos saben quiénes son los autores y todos, hoy pasó con Masal, ¿no? Saben que esta es la cuna de los poetas y saben quiénes son. Es decir, los leen, los leyeron y eso es lo que nosotros, esa es nuestra función, me parece, ¿no? Es que esos autores sigan vivos en las generaciones que vienen. Yo creo que eso pasa y pasó con la conferencia inaugural, con un libro que estaba perdido en Cacatí y un libro de un francés, de un viajero francés que llegó en la década del 60 y que habla de Cacatí, de vences, de manantiales. Es decir, ¿qué va a pasar ahora? Tratar de reeditar ese libro. Es decir, eso va a continuar. Eso es lo bueno que tiene Cacatí, genera esos vínculos, ¿no? Yo creo que tiene que ser una síntesis de lo que pasó y tenemos que ver qué va a pasar en el futuro con el libro, ¿no? Entonces me parece que lo que nos convoca es esa pregunta, hacia dónde vamos, qué tipo de autores vamos a tener, qué tipo de lectores vamos a tener, qué vínculos vamos a establecer, cómo será, la era digital está, no la podemos negar, los que estamos acá nos gusta el libro objeto, pero eso viene y tenemos que ver cómo seguimos y me parece que ese puede ser un gran tema de la próxima Feria del Libro, para ver no solamente la literatura, sino saber hacia dónde vamos. El libro va a seguir siendo un objeto deseado y va a seguir siendo un objeto cada vez más bello y cada vez más calificado para públicos diversos que buscan el objeto. Y es probable que se vaya a naturalizar y a expandir el consumo digital, pero el objeto nunca va a perder su valor, me parece. Creo que vamos hacia ahí, pero me gustaría plantear eso como pregunta más bien, que como un enunciado afirmativo. Parajes, es tantas cosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como todos los lugares por los que pasé, algunos lugares a los que siempre vuelvo, digamos, con la literatura, pero sobre todo es mi modo de entender Corrientes como un espacio literario, no como un espacio real, sino un espacio literario. Fantástico, extraordinario, la verdad que me gustó mucho que participe la gente, que siempre haya habido gente, me gustó mucho lo que hicieron, por eso propuse hacer este cierre, ¿no es cierto? Porque es decir, una feria que reúna comida, digamos, comida del lugar, literatura, cine, poesía, presentación de libros, la verdad, no hay muchas. El libro, bueno, se llama La Bolsa de la Vida y es una selección de historias sobre los llamados bandidos sociales, justamente, escritos entre la crónica y la ficción. O sea, hay textos que siguen más de cerca las fuentes históricas y otras que se toman más algunas libertades, pero que no dejan de, digamos, de testimoniar esa particular atracción que tienen estos personajes. Que sí, como decís, efectivamente en muchos casos se convierten en objeto de celebración, o sea, son bandidos recordados y que sean recordados quiere decir que son objeto de leyenda, de nuevos relatos, que no dejan de estar presentes, de retornar a través de la historia. Y entonces, bueno, la idea del libro fue compilar algunos textos compilar textos sobre algunos de
de los bandidos que no podían faltar en un libro de este tipo. Creo que se podría hacer un libro exclusivamente con los bandidos y los santos criminales correntinos, porque hay una larga tradición, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? De muchos personajes que se han convertido justamente en objeto de culto, de devoción popular. Y en el libro, bueno, tomamos el caso del Gauchito Gil, que bueno, es un personaje que, bueno, como todos sabemos, además de la devoción, es el centro de una producción cultural muy fuerte, porque se han escrito libros, se han hecho películas, ha habido también obras de teatro, o sea, hay toda una producción alrededor de ese personaje, del cual paradójicamente sabemos poco, en el sentido de poder constatarlo con documentos históricos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que justamente esa falta de documentos históricos es muy positiva, porque es de alguna forma lo que permite toda esta producción, ¿no? Y además que haya muchas versiones de Gauchito Gil, ¿no? Porque justamente lo que vemos a través de todos estos relatos es cómo el gauchito aparece con distintos rostros, con distintos perfiles, ¿no? Eso me parece interesante, como que el personaje, digamos, siempre tiene algo para decirle a aquel que lo retome, ¿no? Son personajes que frecuentemente no forman parte de los textos de historia, o que incluso, por ejemplo, en el libro uno de los capítulos está dedicado a Andrés Bazán Frías, que fue un salteador de caminos tucumano, también que a su muerte se convirtió en objeto de devoción hasta hoy. Y, por ejemplo, hace unos años, bueno, el principal diario de Tucumán dedicó toda una serie de notas a desmitificar a Bazán Frías. O sea, de una perspectiva negativa, digamos. O sea, claro, o sea, era como, digamos, el intento de desmentir la leyenda, ¿no? Claro. O sea, de decir que, bueno, que Bazán Frías había sido un delincuente de poca monta y que, bueno, y que todo era una invención de periodistas desocupados de la época y demás. Un intento que fracasó, pero eso lo menciono como un dato respecto de cómo por ahí desde el periodismo más tradicional y desde los discursos históricos a veces se relativiza estos fenómenos o no se los atiende, pero lo que vemos es que justamente persisten a través del tiempo y muchas veces porque son de transmisión oral. Por ejemplo, Hugo Chumbita, un historiador que ha trabajado mucho particularmente sobre mate cocido y bairoleto, también otros dos nombres así fundamentales. Sí. Él hace una recopilación de canciones, de décimas, o sea, digamos, de creaciones del folclore popular que están dedicadas a estos personajes, ¿no? O sea, y que también muestran otro aspecto de esa producción cultural que rodea, ¿no?, a los bandidos. Así que sí, lo que vemos justamente es que la transmisión oral fue fundamental para que estas historias llegaran hasta nuestro presente, ¿no?